Buenas noches, este es el podcast de la especialización de Derecho Agrario y Ambiental. En el día de hoy vamos a estar acompañados por las compañeras Ivy González, Joanny Zárraga y Eileen Escalante. Vamos a tocar temas como el derecho registral, disposiciones doctrinales, concepto y contenido del derecho inmobiliario, el derecho inmobiliario en Venezuela, sistemas inmobiliarios registrales y algunas anécdotas o información con respecto al derecho inmobiliario actual. Empezamos entonces con el concepto, ¿verdad? O la definición, lo que sería para nosotros desde el punto de vista personal con respecto al concepto de derecho registral. Bueno, yo tengo que es la rama del derecho que cumple un servicio público y cuyo objetivo es garantizar y fortalecer los diferentes actos de contrato. Tiene muchas características, bueno, tiene varias características, pero a mí me llama mucho la particularidad es de la publicidad. ¿Por qué? Porque es que en realidad todo acto jurídico tiene que ser público ahora. Bueno, el derecho registral es básicamente, o sea, tienes el derecho sobre esa propiedad. Exacto. Es básicamente eso, es el derecho de registrar cuando compramos y vamos a poner la propiedad a tu nombre, donde legalmente eres tú el propietario de ese inmueble. Es como para garantizar, no tanto, bueno, yo lo veo desde este punto de vista, es la formalidad que tienes como titular de una propiedad y que te garantiza el resguardo de ese bien, pues. Así lo veo yo, porque tienes, como quien dice, el basamento legal y tienes la sustentación de que eso te pertenece porque hiciste todos los trámites correspondientes según el reglamento de esta ley. Eso es para cuando aparece algún tercero y exacto, porque tiene alguna oposición. Ahora podríamos nombrar algunas características que tiene el derecho registral. Es un derecho regulador de la publicidad, consiste en la divulgación de una situación jurídica, porque a objeto del conocimiento de los interesados para tener la tutela de derechos y seguridad de ese tránsito jurídico. Hay que acotar que también es un derecho protector porque asegura y protege la confianza en el registro, ya que el contenido registral prevalece sobre la realidad jurídica discordante. Yo asocio esto cuando, por ejemplo, hubo una oportunidad en que en el registro del municipio de Pao, hubo una señora que vendió una propiedad 3 y 4 veces. Sí, podría pasar. Sí, puede pasar. Si se da privado, sí, porque como no hay un registro. Claro, no, y cuando se da privado, además de eso, porque fíjate que la seguridad la tienes tú cuando tú vas con ese documento de propiedad, revisas en el registro y entonces tú sabes, porque ahí te puedes dar cuenta si tiene algún gravamen, si tiene alguna hipoteca. Si no la tuviese o la tuvo, vamos a suponer, puedes ver que ahí hubo una cancelación o algo. Allí es como donde te dan la ficha. La ficha, esa es la verificación real de esa propiedad. En aquel momento yo me imagino que se prestaba más para eso. Se prestaba más para eso porque es que el sistema no estaba tan actualizado, ¿verdad? Y entonces resulta que eso ocasionó una serie de inconvenientes en el momento. Mira, que fue, podríamos decir, de que Padre y Señor nuestro. Claro. Porque cuando el registrador se da cuenta, ¿verdad?, de que ya habían varias ventas, la señora incluso trató de pasarle algo y... Sí, bueno. Lo típico en estos tiempos. Y es lo que venimos diciendo, o sea, el hacer el debido proceso y cumplir todas las pautas. ¿Qué pasa? Que aquí la mayoría, digamos que es algo de costumbre venezolana, por no decir una persona en específico. Queremos todo sencillo, queremos hacer todo fácil, rápido y que no gastemos. Entonces, ir al ente competente, hacer las pautas que se deben, llevar toda la documentación que se debe. Muchas veces no estamos al día con ningún servicio, no estamos al día con ninguno de los que nos piden por lo menos en el SAREN. Entonces dice, ay no, es mucha plata. Que venga y lo registre y lo arregle otro, y listo. Entonces no hay una fe pública de esa documentación o de ese inmueble que quieres vender, porque simplemente nadie lo hizo. Hay gente que no tiene ni siquiera una ficha catastral y tú le preguntas cuántos años tiene viviendo en esta vivienda. 20 años, 30 años, y nunca se ha movilizado porque eso es mucha plata. Muy típico. Y entonces, pero cuando tú les preguntas, pero ¿en cuánto quiere venderlo? Un ejemplo, quieren una cantidad exorbitante de plata y uno queda así como que, pero... Si no tienes regularizado.
O sea, lo que le da validez a tu propiedad Exacto. es eso, y no lo tienes, tienes regularizado. Exacto. Entonces, ¿qué pretendes tú? O sea, ¿cómo lo vas a vender? De repente, hasta esa propiedad valga eso o quizás más. Pero el no tener esos documentos al margen de la ley como debe ser, le resta valor. Claro que sí. Y ahí se aprovecha mucho. Obviamente. Con respecto a la ubicación del derecho registral, existen algunas posiciones doctrinales. Y entre esas posiciones doctrinales las ubicamos tanto en el derecho público como en el derecho privado. Una de ellas podría ser que se considera como una disciplina independiente del derecho. Puede estar tanto en el público como en el privado porque ella tiene características especiales. Bueno, también podemos decir que carece de autonomía porque pertenece al derecho público y al derecho privado, y dentro de este último es al derecho civil. Y los que consideran como parte del derecho público lo ubican dentro del derecho administrativo. Con respecto a la clasificación del derecho registral, hay varias clasificaciones, pero una de las que me llamó un poco la atención es que es relativo a personas físicas o natural, como lo dice el Código Civil. El registro civil o registro del Estado Civil tiene por finalidad servir de fuente de información sobre el estado de la persona y suministrar medios probatorios de fácil obtención y señalar eficacia para demostrar el estado de las mismas. El derecho registral inmobiliario está conformado por normas que regulan el funcionamiento y la organización del registro de la propiedad, cuyo objeto es dar publicidad a los actos jurídicos y derechos reales que recaen sobre los bienes inmuebles. Bueno, con respecto al concepto del derecho inmobiliario, ¿verdad? Yo considero, en lo personal, para mí es una rama que regula principalmente las transacciones inmobiliarias. Puede ser de manera genérica o puede ser de manera en conjunto con las normas. Ella regula o tiene esa regulación de bienes inmuebles, ya que comprende la propiedad y los derechos reales, así como diferentes negocios jurídicos que recaen sobre ella misma. En mi investigación entendí que el registro da control y titularidad al tráfico inmobiliario. Yo creo que también uno de los aspectos importantes es acerca de cómo se vincula. Si bien puede darse tanto en lo privado como en lo público, al fusionarse también, porque puede saber de la parte inmobiliaria, en la parte notarial, de la notaría, pues en la parte de hipotecas, o sea, todo eso es un campo complejo si lo ves al tiempo, porque no solamente vas a ir a este punto y te van a decir esto y aquello y con eso solventas, no, hay una serie de procesos que tienes que seguir para que tú puedas consolidar o concretar un trámite como tal al momento de adquirir o vender. En las dos partes tienes que saber, eso es en cualquier compra y venta, si es de automóviles, si es de inmuebles, o sea, tú tienes que saber el origen, si fue un solo propietario, si, como decía la compañera anteriormente, si tuvo hipoteca, si se pagó todo, si tiene todo al día, o sea, todo ese tipo de cosas, para tú saberlo tienes que llevar un registro. Y si sabes a dónde tienes que acudir, o sea, y si sabes toda la metodología que hay que utilizar, por más engorroso que sea, te está brindando las herramientas que necesitas, independientemente de que sea tanto por lo público o por lo privado. Fíjate que para registrar en Venezuela, ¿verdad? Debes tener el título de propiedad debidamente registrado, tienes que tener la solvencia del inmueble, el RIF, la cédula, el registro de vivienda principal, y con eso es que te vas a dirigir al registro para que ellos puedan verificar toda esa documentación. Son procesos, y entonces obtener toda esa documentación no es una cosa de un solo día ni un solo momento, y te voy a decir sinceramente, muchas personas ni conocen que deben tener esto, nunca en su vida lo han sacado, no lo tienen, y es por ello que a veces muchas ventas se caen o se quedan en el paso del tiempo porque simplemente la persona no tenía nada de eso o desconocía de ello. Y al momento de querer ponerse al día, como decimos coloquialmente, dicen, oye, me va a salir más caro tener todos los papeles en regla para poder vender que lo que voy a vender. Y desisten, pues, como dices tú, desisten o se queda en el tiempo. Con respecto a la clasificación del derecho registral, que es uno de los puntos a tocar, y podemos decir que, por lo menos en Venezuela, ¿no? Haciendo una acotación, es importante destacar que por lo menos el registro y la notaría en Venezuela ha evolucionado. Dieron un paso importante cuando se modernizaron, porque ya todo esto
está por vía online. Sí. Según la Gaceta de 42.987 del 17 de octubre del 2024, es cuando ellos deciden que todo el registro y todo lo que va a ser de manera registral en Venezuela va a ser vía online. Fue un paso grande que dio Venezuela porque ya en otros países de Latinoamérica ya estaban con este sistema, nosotros no habíamos llegado ahí, pero bueno, es una de las cosas que yo puedo acotar positivamente en este momento a nivel de registro. No, y que es necesaria, no es tanto importante, sino que es necesaria porque nos vamos quedando atrás con la tecnología, con los avances. Antes yo recuerdo que tú ibas a un registro y te decían, métase en aquel cuarto que allá están todos los archivos y allá están todos los libros y comience a buscar. Incluso no sé si recuerdan eso era horrible. Que antes habían tribunales que llevaban el registro del matrimonio. Ajá. Sí saben, hace no sé cuántos años. Todavía hay matrimonios, bueno, que han llevado litigios de problemas casualmente en el tribunal agrario y les ha tocado ir a revisar en unos tribunales por allá en el fin del mundo, sí, un libro que es como el libro perpetuo, ahí está horrible. El acta de matrimonio. En mi particularidad, yo fui testigo de esos libros que hay que agarrar con una pinza horrible para voltearle la hoja porque se te puede desintegrar en las manos. Son libros de cuando la época de Bolívar. Imagínate, y los registros todavía los tienen. Entonces, una automatización de esos registros es fundamental. Y en estos tiempos, porque hay muchos trámites que tú puedes hacer. Así como en los bancos, tú dices, mire, usted se mete en tal aplicación, usted se mete en tal sitio, usted imprime lo que usted necesita y viene aquí y se le sella. Y listo. Entonces, eso también es un beneficio, ¿verdad? Porque la automatización te permite agilizar tus trámites que puedes solventar sin ninguna complicación. Sí. Bueno, yo quería, es correcto. Aprovechando que estábamos tocando este tema, yo quería hacer una pequeña diferencia con respecto a lo que es el registro y la notaría. Exacto. Y de la forma en cómo, o sea, para que la gente tuviese claro a dónde se lleva cada documento. Por ejemplo, los registros principales, ellos dan la fe pública, ¿verdad? Que hubo un nacimiento, que hubo un matrimonio. Los registros inmobiliarios dan fe pública de que efectivamente ese negocio jurídico se está celebrando, ¿verdad? Y cumple con los parámetros para que se celebre. No todo el mundo conoce estas diferencias, porque entre notaría y registro, sino que en cada acto jurídico tiene un órgano encargado de darle fe pública a ese acto. Lo que hace que la fe pública se supone que es garantizar que ese negocio jurídico, ¿verdad? Que se está celebrando tenga la legalidad completa desde el inicio hasta el fin. ¿Qué pasa? Que en la universidad, sí, nosotros decimos, existen estos organismos, pero no te explican a qué lugar específicamente debes llevar cada documento o en qué lugar específicamente te van a dar fe de ese negocio jurídico o de ese documento. Imagínate, yo tuve un profesor que lo único que me dijo de esto fue así: registro mata notaría. Así, eso fue lo que él me explicó. Porque en ciertamente parte, sí. Yo me acuerdo que también diferíamos en el sentido de que decían, una nota te hace saber que existe tal documento, que existe tal título en un sitio específico, pero una certificación te da la validez legal y te da la constancia de que eso no solamente existe, sino que es suyo. Y aquí está, con esto usted lo puede presentar donde sea y es suyo. Bueno, en esa oportunidad yo le pregunté al profesor que por qué me dijo eso, y me dijo porque un título supletorio lo puedo sacar 1, 2 y 3 veces, me dijo él. En cambio con el registro, no, porque esa es la partida de nacimiento del inmueble. Y que el título supletorio, sí, cuando hay mucho, ¿cuál van a tomar? El que sea más antiguo. Obviamente. El que sea sin más duda antiguo, alguna. Porque, o sea, es como dice ella, o sea, hay gente que le juega muy al vivo. Hablando de verdad, como somos el venezolano. La viveza criolla, diría el profesor. La viveza criolla. Entonces le juegan mucho al vivo, así como hay personas que venden varias veces un inmueble o cualquier otra cosa, le sacan a eso y de donde quiera hay un documento de eso. Y entonces cuando tú vienes a buscarlo, ya vamos a buscarle la partida de nacimiento a esto, porque aquí tiene que haber un inicio, tiene que tener una base. Y tú vienes a mí, puedes tener 3, 4, 5, 6 documentos. Y te digo, es una de las cosas de una misma propiedad que incluso se da muchísimo en el derecho agrario. Bueno, con ello finalizamos, ¿verdad?, este podcast en el que tocamos varios temas sobre el derecho inmobiliario, del derecho inmobiliario en Venezuela, el derecho registral, clasificación del derecho registral
y básicamente considero que primero son temas muy bonitos, son temas que interesantes, son actuales, y también creo que todo está íntimamente ligado con el derecho agrario, que es por el que estamos aquí hoy en día. Gracias.